Dios le bendiga, Dios le guarde de una manera poderosa en el nombre de Jesús, esperando que el Señor le bendiga de verdad a usted, hermano o hermana, que está escuchando el estudio bíblico muy bueno, un estudio acerca de vivir en el Espíritu. Es necesario que conozcamos bien lo que la Biblia nos dice y entender qué es vivir en el Espíritu. El tema de hoy está en el libro de los Romanos, capítulo 8, pero antes leo el subtema que dice, viviendo en el Espíritu. Y dice el verso 1 de la siguiente manera, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor por su palabra, y usted que ha estado ahí, Dios también le bendiga y nos bendiga de una manera poderosa, porque nosotros sabemos la importancia que tiene la palabra del Señor. Todo aquel que ha recibido la gracia de Dios sabe cuando la palabra es de Dios, y necesitamos esta palabra cada día para poder avanzar y ser edificado. Es necesario saber conscientemente, porque la Biblia está establecida para que sea conscientemente, escuche bien, y con toda honestidad, el conocer lo que la palabra de Dios dice. No es que seamos creyentes o hijos de Dios, simplemente es entender claramente lo que Dios nos dice. Cuando hablamos de viviendo en el Espíritu, es necesario que se entienda claramente qué es viviendo. Observemos el tema, el subtema que nos dice viviendo. Cuando no habla de viviendo, aquí nos dice en el Espíritu. Dios no está hablando de vivir, de una vivencia, pero no dice en el Espíritu, porque hay personas que viven, porque esto es un verbo que va en una manera que va progresivamente, viviendo. Ahora, dice en el Espíritu. ¿Qué es eso? Vivir en el Espíritu es cuando ya nosotros somos cristianos y el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, cuando el Espíritu Santo está, yo, entonces, o usted, ya cambiamos una vida, aleluya, que teníamos, que era viviendo normal, o viviendo en la carne, o viviendo en pecado. Ahora vivimos en el Espíritu, haciendo lo que Dios establece, de acuerdo al Espíritu, por la palabra, los mandamientos, la forma de vida, espiritualmente, en los ayunos, ¿verdad? En la oración. Esto es vivir en el Espíritu, en la búsqueda, en la santificación, en la obediencia a la palabra. Eso es vivir en el Espíritu, en la vigilia, porque Dios quiere que entendamos qué es lo que verdaderamente estamos haciendo. Y el verso 1 ya hemos leído y dice así. ¿Qué es eso cuando nos dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Bueno, aquí vemos que la Biblia nos está diciendo que ahora no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que andan en Cristo, los que no andan conforme a la carne. ¿Por qué? Porque aquí es que se une el tema que nosotros estamos desarrollando con el subtema, de la siguiente manera, andando en el Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay. Ahora, Dios dice que no hay ninguna. Cuando Él dice que no hay ninguna, no hay ninguna. ¿Pero para quién? Los que andan en Cristo Jesús. Y cuando nos dice los que andan conforme a la carne, es porque hay una vida que se vive conforme a la carne. Ahora, ¿qué es vivir conforme a la carne? Bueno, una persona que se dedique
simplemente a vivir de acuerdo a la carne, de acuerdo a un estilo de vida que no es vivir en el Espíritu, un estilo de vida que es no orar, no leer la Biblia, buscar las cosas terrenales. Entonces él anda conforme, se ha dedicado a vivir de acuerdo a esa manera. Entonces no puede ser salvo, aunque sea un creyente que ande con su Biblia, aunque sea una persona que ya esté pastoreando, no importa quién sea, es que andar conforme a, es que ya yo soy así. Y Dios dice que no, es conforme al Espíritu. Por eso es que la Biblia no dice. Entonces, y la Biblia dice, andan. O sea que no es un solo. Cuando dice andan, es porque en plural. Porque Dios lo que dice que es conforme al Espíritu. Este es el inicio de viviendo en el Espíritu. Para que nosotros entendamos lo que es viviendo en el Espíritu. Y seguimos entonces en el verso 5 para ir desarrollando el estudio de viviendo en el Espíritu. El verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu. Aquí vemos, ¿quiénes son los que piensan en la cosa de la carne? Aquellos que ya tienen pensamientos carnales. Entonces, como tienen pensamientos carnales, ellos son, porque Dios siempre a la cosa le da un toque para que entendamos la definición. Entonces aquí nosotros tenemos que meditar, ¿quiénes son los que viven en la carne? Entonces cuando entonces damos a entender qué es vivir en la carne, de ahí usted o yo podemos entender si usted o yo estamos viviendo en la carne. Por ejemplo, ¿quiénes son los que viven en la carne? Vuelvo y repito, una persona que está engañado por su conciencia, uno. También engaña. Este es otro toque. También esta persona que vive, que piensa en la cosa de la carne, es aquel que es una persona que se ha descuidado. Ya no sabe bien cómo hacer las cosas en Dios. Y ya ni siquiera puede entender cómo hacer lo correcto, porque él ya decidió, por su error, caer en el estado, porque en un estado que se vive, o yo estoy en el estado correcto, o estoy en el estado incorrecto, y ahí es que nosotros claramente podemos entender. Ahora, seguimos meditando, dice, pero lo que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu, aquí vemos que aquí, en este verso 5, se relaciona que viviendo en el Espíritu. ¿Quiénes son? Los que son del Espíritu. Bueno, aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, que ya se han definido como hijos de Dios, y ya tienen la simiente de Dios. Son personas que ya han definido el pecado, se cuidan de no pecar. No es que no se pueda fallar en un estado así, no, sino es que si hay un fallo, entonces se busca la solución, porque son del Espíritu. Son personas que Dios establece que aún fallando, vuelven otra vez y se enderezan, porque Dios está diciendo lo que son del Espíritu, ya es porque son. Aquí no hay variación, aunque la persona pueda tener cualquier recaída, vuelve otra vez y se endereza, y se mantiene en comunión con Dios, evitando ser destituido del Espíritu Santo. Por eso que una persona que verdaderamente del Espíritu, ya esta persona ha nacido, su conciencia ya
está claramente, está consciente, pero también entendemos que al vivir en este mundo hay muchas tentaciones, hay muchos ataques, hay mucha presión, el enemigo atacando. Entonces hay momentos que hay fallo, pero su sello de ser del Espíritu lo ayuda a seguir hacia adelante y no mirar hacia atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Escuche bien, me detengo aquí. Cuando dice el ocuparse de la carne, aquí el Espíritu Santo nos dice, ¿qué es ocuparse de la carne? Esto está muy claro, porque cuando nosotros nos ocupamos de un trabajo, o nos ocupamos de algo, esto es hacer o realizar algo, dedicarse a. Ahora, cuando una persona se ocupa de la carne, es porque es un amante de esta forma. Él tiene su vida muy correcta en la carne, y él se ocupa de estar bien cómodo carnalmente, pero del espíritu no. Ya no busca el ayuno, ya no busca el sacrificio vivo. ¿Qué busca? Busca algo, en lugar de buscar la Biblia, busca tal vez una película terrenal, busca moda, busca cosas vanas, y se deleita en esto, y esto le agrada, porque él ya perdió la esencia del Espíritu Santo. Entonces él se ocupa de esto que es muerte, porque ya su alma, su espíritu han caído en la atadura, y cuando ya una persona cae en este estado, es imposible, muy difícil que salga de ahí, pero Dios es poderoso y lo puede ayudar. Esa es la única salvación para una persona que ya se ha dedicado a ocuparse de la carne, que la misericordia de Dios le pueda ayudar. Glorificado sea el Señor. Entonces seguimos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí vemos la diferencia. Una persona que se ocupa del Espíritu, dice la Biblia, que vida y paz. Esto es probado en todo aquello que hemos podido sentir esto. Cuando realizamos las actividades del Espíritu Santo, vemos y sentimos la diferencia que hay, el estado, el gozo, la alegría, la paz que se siente, porque ya Dios no dio esto a través del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Y el Señor Jesucristo dijo algo que ya nosotros sabemos, y le dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, que la paz de Dios, esto es un regalo a través de la promesa que Dios estableció para aquellos que le aman. Bendito sea el Señor. Muy linda es la palabra del Señor para aquellos que aman la palabra de Dios, para aquellos que amamos la palabra de Dios. Escuche esto, hermano, vida y paz. ¿Usted sabe lo que es vida y paz? El mundo tiene paz, pero una paz engañosa, una paz ficticia, una paz que cuando viene algún problema hay nerviosismo, cuando viene algún problema hay situaciones negativas, pero la paz de Dios, en medio de la tribulación, tenemos paz, tranquilidad, por medio al Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí vemos en el verso 7, aquí dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí vemos el peligro que tiene el vivir en la carne. Cuando hablamos de los designios, debemos de entender
¿qué es esto? Para que podamos verdaderamente tener conciencia de lo que Dios quiere que entendamos. Cuando no habla de los designios, son ideas o pensamientos que están en la mente. Y esto, cuando estos designios no están de acuerdo a la voluntad de Dios en una vida carnal, en una persona que viva conforme a la carne, entonces se convierte en contrario a Dios. Porque dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad, hay una enemistad, y cuando hay una enemistad contra Dios, o sea, ya, por más que querramos, hay problema. Imagínense que nosotros seamos personas que creamos que nos vamos con Cristo, pero que tenemos una vida carnalmente y hemos formado una enemistad contra Dios por nuestro designio y por nuestra forma que hemos formado de una vida carnal. Entonces aquí no hay una salvación asegurada, porque hay una enemistad contra Dios. Entonces sigue la parte que sigue, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí vemos el resultado del error, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, porque vivir conforme a la carne no funciona. Entonces, como ya no se sujetan a la ley de Dios, ¿y qué es la ley de Dios? Lo que está establecido, que nosotros debemos de cumplir, lo que está establecido a través de su voluntad. Y ahí es que nosotros verdaderamente entendemos el camino de Dios, porque es la palabra de Dios. Dios es un Dios que establece leyes y mandamientos. ¿Y qué sucede? Cuando no hay una sujeción a la ley de Dios, hay una enemistad y hay una separación de lo que Dios nos está diciendo. Es necesario entender, hermano o hermana, estos puntos bíblicos, estudios bíblicos, para que podamos meditar. Escuche bien, hay que meditar bien porque la hora se acerca. Esto es algo de conciencia, esto es algo que debemos de entender claramente como hijos de Dios que somos, para que podamos crecer en la fe. Esto es algo, un regalo de Dios, que Dios de alguna manera no habla. Escuche bien, de alguna manera Dios hace que recibamos la palabra viva, palabras que hagan efecto, la palabra que produzcan dentro de nosotros una reacción, y así nos hace entender que verdaderamente necesitamos un cambio. Pero cuando hay una palabra superficial que simplemente está siendo dada y no nos hace efecto, no nos golpea, no vamos a cambiar. Glorificado sea el Señor. Entonces el verso 8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, que ya aquí hay un resumen. Definitivamente, aquí es donde nosotros podemos bíblicamente, mentalmente, hacer una evaluación del juicio, porque esto es un juicio de Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, no pueden. Es decir, si yo he elegido, me pongo como ejemplo, vivir conforme a la carne, por mi propia voluntad,
y no deseo cambiar, yo no puedo agradarle a Dios. O sea, ya yo estoy totalmente destituido. Y si usted también ha decidido vivir esta vida, está destituido. Porque cuando alguien ha decidido vivir conforme a la carne, lamentablemente su decisión y Dios la respeta. Ahora, esto está claro, que no puede traspasar lo que Dios ha dicho. Dios establece que es vivir en el Espíritu, pero si hay una contrariedad acerca de vivir, entonces ya es algo que hay una oposición y una rivalidad, y Dios no entra en esta parte. Glorificado sea el Señor. El verso 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bendito sea el Señor. Aquí en esta parte vemos la conclusión, donde aquí, glorificado sea el nombre del Señor, donde el verso 9 nos explica claramente la parte culminante de que debemos de estar claros. Vuelvo y leo y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí hay algo que hay que observar en este punto bíblico final. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Dice que no, ¿verdad? Pero sigue el verso y dice: sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, aquí hay una condición que Dios establece. Si es que el Espíritu vive. Porque hay una afirmación que dice: mas vosotros no vivís. Pero aquí hay una condicional que es la sí. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, es necesario saber, en pocas palabras, si el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero también dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, si con todo lo que está escrito en la palabra, ni usted ni yo tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. ¿Y qué quiere decir esto en conclusión? Que si una persona tiene el Espíritu de Cristo, que entendemos que es el Espíritu Santo, esta persona va a vivir una vida en el Espíritu. Esta persona no va a vivir una vida en la carne. Esta persona no va a vivir conforme a la carne. Esta persona no va a tener designio ni pensamiento conforme a la carne. Esta persona va a ser una persona, un creyente claro. Va a estar claro en lo que Dios quiere. Por eso es necesario entender lo que la palabra de Dios nos dice, y que podamos verdaderamente recibir esta palabra vida de Dios en nuestros corazones. Por eso el subtema dice: viviendo en el Espíritu. No es una vida viviendo en la carne, en el Espíritu. Ahora, cumpliendo todas estas partes que la Biblia nos dice, y así nosotros verdaderamente podremos darnos cuenta si estamos viviendo en el Espíritu. De verdad que Dios le bendiga y Dios le guarde. Estos son estudios bíblicos, puntos bíblicos que son amplios, pero sacamos la parte que Dios nos permite sacar y compartir con nuestros hermanos, porque la Biblia nos dice en Hebreo lo siguiente: glorificado sea el nombre del Señor, acerca de que nos exhortemos cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno de vosotros endurezca por los engaños del pecado. Porque el pecado es aquel que engaña a través
de las concupiscencias, a través de las tentaciones, a través de los malos deseos, a través de las cosas vanas, a través de la pereza, a través de cambiar una doctrina correcta, a través de ya el cansancio, a través del tiempo, los engaños del pecado. Y los engaños del pecado son aquellos que llevan al creyente, que una vez tenía una vida santa y pura delante de Dios, ya la ha cambiado. Es necesario entender que es vivir en el Espíritu. Escuche bien, hermano o hermana. Viviendo en el Espíritu es ya viviendo ya. Por eso reitero claramente esta parte. Es que ya yo vivo en este estado. Y antes de vivir en el Espíritu, es que ya no fue que caí ahí, no. Es que es una vida formada de sacrificio, una vida formada de limpieza, de dejar la vida antigua, una vida formada delante de Dios para poder servirle al Dios vivo. Eso es viviendo en el Espíritu. Y esto no es muy común. ¿Por qué? Para vivir en el Espíritu hay que nacer de nuevo, como el Señor le dijo a Nicodemo. De cierto te digo, que si no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Nadie podrá. Porque es lo que Dios ha establecido como mandato en su palabra. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Una vez más, su hermano César Coat, con este punto bíblico, viviendo en el Espíritu, esperando que Dios le confirme en su corazón y en su mente que esas son su palabra de Él, viva y eficaz, pura y santa, sin quitarle ni añadirle, solamente haciendo el trabajo que Él ha mandado que hagamos, que nos exhortemos cada día, gloria a Dios, para que nosotros alcancemos esa promesa que está establecida para cuando el Señor se manifieste o nosotros vayamos antes. Como siempre decimos, alguna persona que Dios le permite escuchar a veces, que no son creyentes, si le ha tocado escuchar, solamente dé gloria a Dios y pídale al Señor que escriba su nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Te busca una iglesia donde algún pastor de Dios con la confirmación del Espíritu Santo y permanezca ahí a través de la santa palabra, cumpliendo con ella, y si permanece, será salvo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Si Dios lo permite, estaremos en el próximo punto bíblico, en el nombre de Jesús. Amén y amén.